Procuraremos en el muy breve espacio del que disponemos dar cuenta de una categoría que se convierte desde siempre en fundamento y límite del castigo público. Si el derecho penal es derecho de la pena o porque pena, las razones que conducen a ella son razones conceptuales, razones axiológicas de filosofía moral, que localizan en un elemento central, en una categoría central de delito, todo su potencial crítico, que desde siempre ha sido la culpabilidad. Si hay algo que no puede faltar para que la pena sea legítima y para que su medida sea también digna de ese carácter, es la culpabilidad. Se ha dicho mucho acerca de la culpabilidad, mas lo cierto es que su configuración va a depender de la determinada visión que se obtenga respecto de la pena, de la consecuencia a la que conduce precisamente la comprobación de un determinado comportamiento perturbador del orden social. Naturalmente que para determinadas construcciones absolutistas la mirada está reflejada en la culpabilidad como entidad moral, vale decir como imputación moral, como una característica moral interna del sujeto. Si estamos centrando nuestra mirada en aspectos caracterológicos disfuncionales de determinado individuo, pues entonces la mirada se traslada hacia aspectos preventivos especiales. Y si en cambio la mirada se sustrae del sujeto individual y se sitúa en lo que la sociedad necesita para el mantenimiento del orden jurídico, para la estabilización de sus expectativas esenciales, entonces también estamos abandonando ya no solo una perspectiva meramente retribucionista en principio o preventivo especial, sino ponderamos lo que se llama una perspectiva general o una prevención general de orden positivo, no intimidatorio o negativo. Históricamente se han citado tres momentos evolutivos en el derrotero por el que fue creciendo el concepto de culpabilidad. Desde una primera aproximación emblemáticamente psicologista, donde la culpabilidad era descriptivamente solo el vínculo imaginario entre lo que residía en la cabeza del sujeto y lo que el sujeto producía en el mundo exterior. Esa correspondencia entre lo que el autor conocía que estaba ejecutando y lo que finalmente había ejecutado, o lo que el autor podía haber conocido que estaba ejecutando y lo que ejecutaba, no era otra cosa que el reflejo empirista de lo que hoy conocemos como correspondientemente dolo o imprudencia. Es decir, la culpabilidad era dolo o era imprudencia. Eran los tiempos del naturalismo jurídico, del positivismo jurídico. Hubo un momento posterior donde esta forma rudimentaria de abordar la problemática de la culpabilidad, que no reparaba en la existencia de factores más allá de esta relación psicológica, que vino de la mano del llamado normativismo jurídico o neocantismo, que aportó la idea de reprochabilidad. Un comportamiento es culpable cuando es reprochable, no solamente cuando existe coincidencia entre lo que había en la cabeza del sujeto y lo que había producido. Es decir, la reprochabilidad del comportamiento siempre es situacional, vale decir, la normalidad situacional, decía Frank, por ejemplo, que un famosísimo artículo de comienzos del siglo XX fue el que quizás de manera genuina aportó los elementos necesarios para teorizar acerca de la cuestión, se quedó para siempre, de manera que es hasta coloquial en el lenguaje de la praxis judicial referir, y en el lenguaje coloquial de la imputación de responsabilidad informal, referir a la reprobabilidad de ciertos comportamientos como reprochables cuando queremos imputárselos a alguien como su propia obra. El finalismo no innovó demasiado, aunque añadió y fortaleció la imagen de una culpabilidad que crece al abrigo de la libertad de voluntad, vale decir, del poder obrar de otra manera, con todo lo que esto significó, la crisis de la idea del libre arbitrismo, de que seamos realmente libres o que siéndolo podamos verificarlos en un proceso penal, decantó en un proceso crítico, agudo, que ocupó a buena parte de la ciencia del derecho penal, descreyendo básicamente ese basamento metafísico de la idea de culpabilidad. No está probado que seamos por entero libres, y si lo fuésemos no se podría constatar empíricamente en un proceso penal. De manera que la flaqueza de esta vía de soporte argumentativo de una categoría conceptual debe reemplazarse por otra. Aparecieron las nociones de proporcionalidad y otras acerca de las cuales no tenemos demasiado tiempo explicativo, pero sí como saldo resultante de este momento de agitación crítica, se fueron sumando otros elementos de ponderación comunicativa según los cuales la culpabilidad implica la libertad en un sentido negativo, la libertad en el sentido de un postulado, de una estipulación, según la cual, aunque no lo sepamos, nos tratamos como si fuéramos por entero libres. Vale decir, sucede, como dice Roxin, algo parecido al principio de igualdad. La Constitución no garantiza la igualdad como tal, sino el abordaje responsable de tratarnos como si fuéramos iguales y convertirlos en un dato aspiracional. Bueno, con la culpabilidad, en cuanto a libertad también, nos tratamos como sujetos libres, aunque no podamos constatar ontológicamente que realmente lo seamos. Esta evolución, esta mutación del concepto de culpabilidad acompaña determinados procesos configurativos de distintos progresos, de distintos estadios sociales. Lo cierto es que la culpabilidad, para decirlo de una manera sintética y modernamente, es un déficit de escasa fidelidad al orden jurídico.
y la imputación del resultar competente por el padecimiento de ese déficit del sujeto. El sujeto no es fiel al orden jurídico por razones que le incumben, es decir, porque es competente por ese déficit de fidelidad. Esto lleva de la mano a que puede haber situaciones donde el déficit de fidelidad obedezca a razones que no son imputables al mismo sujeto, por ejemplo, a la enfermedad, puede ser un caso, al desconocimiento o a la presión motivacional extrema normativamente definida por otro, con lo cual nos internamos sin querer en unos factores que excluyen la culpabilidad. Esos factores que excluyen la culpabilidad fueron propuestos originalmente sobre la base de elementos vinculados a dos datos constantes, el conocimiento y la libertad de voluntad. ¿El conocimiento de qué? ¿Qué es lo que debe conocer el sujeto para ser culpable? Debe conocer la prohibición. Así como el sujeto cobra con dolo, debe conocer los hechos que fundamentan el tipo de prohibición, las circunstancias fácticas, inclusive cuando sean normativas que dan razón a la descripción del comportamiento prohibido. Lo que debe conocerse el autor para ser además culpable es la norma misma, la prohibición en sí misma. El conocimiento de la antijuricidad para un moderno sistema de imputación pertenece a la culpabilidad. Cuando falte este conocimiento de manera no imputable al que desconoce, estamos ante la ausencia de culpabilidad. Es decir, el error de prohibición invencible exonera de pena por interferirse consecuentemente un factor que se denomina de inculpabilidad o de disculpa. Naturalmente, cuando el error es vencible, no desaparece la culpabilidad, sino que se mitiga, es decir, se reduce la culpabilidad, y esto en términos prácticos significa que se debe partir del mínimo legal y no debe superarse demasiado ese mínimo legal, teniendo presente que la culpabilidad se encuentra en un umbral muy bajo, precisamente por el desconocimiento imputable al sujeto que desconoce. El otro gran factor que excluye la culpabilidad es el estado de necesidad exculpante. Habíamos tenido ocasión de conversar en emisiones anteriores acerca de que el estado de necesidad justifica. Habíamos aclarado por entonces que hay una especie de estado de necesidad que ya no justifica, sino que es culpa. Vale decir, cuando se verifica una colisión de determinados bienes de idéntica jerarquía, el derecho no puede pronunciarse en favor de uno o de otro en la medida en que el peligro no provenga de la persona respecto de quien calificamos competente por el conflicto. Eso sería un estado de necesidad defensivo. El famoso caso de la tabla de Carneades, que la manualística del uso ilustra, pone de manifiesto, por lo menos en su versión más tradicional, hay variantes de este caso, que las personas que se encuentran asidas a un madero en medio del mar y pujan entre sí de manera tal que uno logra excluir de la tabla al otro, esa persona actúa con un ámbito de autodeterminación extremadamente reducido, no le puede ser exigido intervenir de otra manera en el hecho, y la colisión de su vida contra la vida del prójimo, son dos bienes jurídicos de idéntico valor, se resuelve no en favor de la aprobación del comportamiento, pero sí de la exculpación del comportamiento del que finalmente se salvó. Es un ejemplo sencillo que me parece plástico para entender desde siempre este conflicto de intereses y conflicto motivacional que se verifica en toda situación llamada de estado de necesidad exculpante. De todas maneras, también existen, antes de que ocurra todo esto, quienes ponderan la capacidad para ser culpable, vale decir, la imputabilidad, como se dice con una terminología muy equívoca, porque la imputabilidad como condiciones según las cuales es posible atribuir a alguien el comportamiento es polisémica, pero históricamente se ha dicho que imputabilidad tiene que ver con ser imputable, va a decir con ser capaz de culpabilidad. Y desde ese lugar de una tradición que merecería ser corregida, ya no solo conceptualmente en algún momento, habremos de decir dos o tres palabras. Antes de preocuparnos por el conocimiento de la prohibición y por la libertad de obrar de conformidad con ese conocimiento, factores pertenecientes a la culpabilidad como signo positivo, deberíamos quizás preguntarnos quién es capaz de conocer y quién es capaz de, aún conociendo, conducirse con libertad. Esto nos lleva al plano de la aptitud para ser declarado culpable, como una suerte de culpabilidad preexistente a la verdadera culpabilidad. La ley penal argentina, por ejemplo, en el artículo 34, que es una cláusula general de impunidad, declara no punibles a las personas que padecen, a los menores de edad, determinados menores de edad, a las personas que padecen una insuficiencia, una alteración de sus facultades morbosas, o un estado de inconsciencia. Aunque la minoría tiene, para decirlo más correctamente, un régimen especial, ¿no?, del Código Penal, nos vamos a detener básicamente en los factores que excluyen la culpabilidad por padecimientos patológicos. Esto ha dado lugar a una amplia polémica alusiva a qué tipo de factores excluyen la aptitud para ser declarados culpables.
y se ha llegado a la conclusión de que nuestra fórmula no es una fórmula que abandona todo a los médicos, por así decir, fórmula biológica pura, sino que es una fórmula mixta, biopsicológica, psiquiátrica, jurídica, vale decir, no basta solo la constatación de que el sujeto tiene una insuficiencia o una alteración morbosa, sino que merced a ellas no pudo comprender, dice la ley, la criminalidad del acto o la dirección libre de sus acciones. Por criminalidad entendemos aquí no solamente la antijuridicidad, sino también, creo yo, la punibilidad del propio comportamiento, un poco siguiendo a Bacigalupo. De manera que los sujetos que no son capaces de ser siquiera declarados culpables, recordemos que alguien sostuvo que esto es un obsequio funesto, no ser siquiera capaz de culpabilidad, deben representar alguna de aquellas categorías de las que hablábamos hace unos momentos, ¿no? Kurt Snyder, un famoso psiquiatra positivista ya, también destacaba que todo esto debía reconducirse empíricamente a algún estigma somático, ¿no? Pero en cualquier caso la insuficiencia es algo bien distinto de la alteración de las facultades mentales. La insuficiencia es un proceso madurativo incipiente, la alteración implica un compromiso de mayor perdurabilidad en el tiempo, pero ambos, insisto, deben explicar la falta de comprensión de la cualidad de criminal del acto o, aún comprendiendo esta condición del acto, la ausencia de elementos para conducirse libremente según esa comprensión. Nos resta analizar brevemente el tema de la minoridad. La minoridad no es una minoría caprichosa, sino que es la minoridad que estatuye la propia ley correspondiente. Pero para quienes se dedican a cuestiones semejantes a esta, me atrevo a señalar lo siguiente. Los menores, por supuesto que dentro de cierto rango etario, son incapaces de culpabilidad mediante elementos presuntivos iure te iure acerca de la inexistencia de culpabilidad. Por ejemplo, entre 16 y 18 años un determinado honor para cierto hecho es imputable y para otros no. Por supuesto que la plena capacidad penal se adquiere a los 18 años, pero los menores también pueden ser objeto de agresiones ilegítimas, los menores también pueden enfrentar peligros no subsanables de otra manera. ¿Qué quiero decir? El menor también puede obrar justificadamente, puede obrar atípicamente. El expediente más sencillo es entender que el menor, como hay un factor presuntivo que excluye su culpabilidad, está exento de pena, pero puede estar exento de pena por un factor que conceptualmente está antes que el juicio de antijuridicidad o que el juicio de culpabilidad. Mejor dicho, que el juicio de culpabilidad, que está del lado del juicio de tipicidad, por la tipicidad, o del juicio de justificación. Es decir, el menor tiene derecho a que la exención de responsabilidad se declare de conformidad con aquellas reglas que resultan atingentes al caso, con independencia en lo posible de la condición de menor de que se sirva. En pocas palabras, si el menor es objeto de una agresión que no tiene por qué soportar y reacciona, debe ser declarado exento de pena, ya no por ser menor, sino antes bien porque fue una persona que se tuvo que defender de cuanto no debía soportar. En definitiva, la problemática de la culpabilidad es una problemática central. Si uno tuviese que señalar que el constituyente exige un momento conceptual a cuya concurrencia subordina la legitimidad, el sí y el cómo y el cuánto de la pena, es a la culpabilidad. Como dice Jacobs, el ilícito es un concepto auxiliar, el ilícito es una suerte de objeto sobre el que recae un juicio, que es el juicio de culpabilidad. Por supuesto que el ilícito es un juicio también, pero me quedo con la explicación según la cual la culpabilidad es un metajuicio, vale decir, un juicio al juicio. El juicio de la culpabilidad es un juicio al juicio de ilícito. Aquello que debe concurrir siempre y bajo determinadas condiciones es la culpabilidad para que recién entonces la pena pública pueda legitimarse, ya no solamente en su sentido, sino también en su dimensión. Concluimos este apartado destacando entonces muy rápidamente qué factores excluyen la culpabilidad, aunque ya lo fuimos aludiendo. El error de provisión invencible excluye la culpabilidad, el estado de necesidad disculpante también excluye la culpabilidad, por supuesto los factores mencionados que no permiten calificar al autor como candidato a un juicio de culpabilidad también excluyen por ausencia de capacidad de culpabilidad esta categoría de la que estamos dando cuenta muy sumariamente. Debo señalar también, porque muchos de ustedes seguramente han tenido ocasión de leer a Roxin, que este autor incorpora valoraciones de índole político-criminal en todo el sistema de imputación, pero paradigmáticamente en el ámbito de la culpabilidad. Habrán leído, y los que no lo han hecho pueden revistar cualquiera de sus obras a partir del año 70, que la culpabilidad ya no es únicamente el fundamento de la pena, sino quizás su límite. La culpabilidad merece ser considerada dentro de una supracategoría que es la de la responsabilidad, integrada por la culpabilidad en sentido tradicional, a través de la abordabilidad normativa, en el sentido de que al sujeto le era asequible la llamada de la norma,
vale decir, no estaba en una situación extrema de ausencia de motivación, y por otra parte las necesidades sociales o político-criminales de castigo. Es decir, allí donde no hay necesidad de castigar puede concurrir culpabilidad pero no responsabilidad. Entonces la innovación de Roxin es reconciliar el sistema conceptual y las garantías que ofrece en cuanto a su seguridad, su certeza, su predecibilidad, con las urgencias sociales, con las necesidades político-criminales, como llama él. No hay que avergonzarse de incorporar vectores de índole político-criminal en el sistema de imputación. El producto de esta fusión se muestra, entre otras cosas, paradigmáticamente en la categoría de la responsabilidad. Según este autor, entonces, la pena solo es legítima cuando se impone a sujetos culpables, pero donde además la pena muestre necesidad preventivo general o preventivo especial de su imposición. De otra manera, la pena pierde legitimidad. Muchas gracias.